Estimados colegas de ILP y amigos, en nombre de Marianne Riggio, directora del programa ILP y comunidad ILP, quisiera darles la bienvenida a nuestro seminario en línea. Hoy, Margaret Tibaudo, profesora titular del programa de sordoceguera y experta en ceguera cortical, hablará sobre las características de las distintas etapas de la ceguera cortical o CVI. Abordará temáticas muy importantes. Brindará una introducción a la ceguera cortical, las vías ventrales y dorsales y las características de las distintas etapas del rango. Nos proporcionará ideas específicas que podremos implementar con alumnos que se encuentran en las etapas 1, 2 o 3. Me alegra mucho que estén participando en este seminario y realmente quiero decirles gracias por unirse a esta clase y por estar siempre presentes e interesados en seguir aprendiendo juntos en este espacio. Acerca de la discapacidad múltiple y visual en todo el mundo. Estoy segura de que hoy aprenderemos mucho y disfrutaremos de las ideas que Margaret tiene para compartir con nosotros. Acompáñenme y démosle la bienvenida. Ahora comienza a hablar Margaret Tibaudo. Hola a todos, ¿me pueden escuchar? Genial. De nuevo, muchas gracias por asistir. Siempre es un placer disertar para los ILP actuales y los anteriores. Me alegra ver muchos nombres conocidos en el chat. La ceguera cortical es un tema muy importante y me alegra que tantos expertos en todo el mundo estén interesados en aprender más sobre esto. Como dijo Daniel, comenzaré con una breve introducción a la ceguera cortical antes de desarrollar las características y cómo es en las distintas etapas. Quiero resaltar que tengo mucha información para compartirles hoy. Entonces, les pido que dejemos las preguntas para el final de la presentación. Al final, les pediré que escriban sus preguntas en el chat y las responderé. Además, la ceguera cortical es un tema tan amplio que esta presentación es realmente un resumen. Hay mucha información y espero que puedan volver a ver esta presentación después del vivo y que se tomen el tiempo para entender toda la información. Y siempre estoy disponible para responder cualquier consulta que tengan acerca de esta temática. Para comenzar, ¿qué es la ceguera cortical? Como sabemos, es una discapacidad visual neurológica causada por un deterioro en la corteza visual o el sistema visual. ¿Y por qué es importante? Es la causa principal de discapacidad visual en niños. Entonces, es importante adquirir más información sobre este tema para poder identificar alumnos con mayor riesgo de tener ceguera cortical, evaluarlos y abordarlos de la mejor manera. Se debe considerar la ceguera cortical cuando el examen visual del niño es normal o casi normal y no puede explicar la discapacidad visual del niño. Entonces, el niño puede consultar a un especialista en cuidado de los ojos y tener un deterioro visual ocular. Pero este deterioro visual ocular no explica por qué usa la visión funcional de esa manera en el entorno. El estudiante puede tener un historial de problemas neurológicos y demuestra respuestas conductuales a estímulos visuales que son típicas de la ceguera cortical. Aquí hablaremos de las 10 características. Antes de avanzar, quisiera pedirles que respondan la encuesta que aparece en la pantalla. Pregunta: ¿con frecuencia trabaja con estudiantes con opciones? Discapacidad visual ocular, ceguera y baja visión. Discapacidad visual neurológica, ceguera cortical. Todas las anteriores. No trabajo con estudiantes con discapacidades visuales. Los participantes responden la encuesta.
Bien, parece que todos respondieron todas las anteriores. Entonces, trabajan con estudiantes que tienen discapacidad visual ocular y también ceguera cortical. Y los que no trabajan con estudiantes con discapacidades visuales, espero que esto les sirva en el futuro, si trabajan con estos estudiantes, que lleven la ventaja y conozcan la ceguera cortical y sus consecuencias. Analicemos las 10 características comunes en estudiantes con ceguera cortical. Preferencia por el color. Fuerte atracción al movimiento. Latencia. Tardan en responder a los estímulos visuales cuando se presentan. Dificultad ante la complejidad visual y sensorial. Entonces, ¿qué tan cargado está su entorno? Tiene un gran impacto en su capacidad visual. Dificultad para ver de lejos. Preferencias del campo visual. Y esto generalmente se desarrolla de visión periférica a central. Hablaremos más de esto cuando desarrollemos las etapas. Comportamientos de observación de luz o sin objetivo. Entonces miren en su entorno a un estímulo desconocido. Miran a ventanas o hacia arriba buscando luces. Reflejos visuales atípicos. Un reflejo típico sería pestañear al mismo tiempo que te tocan el hueso de la nariz, o pestañear en respuesta a algo que se dirige rápido hacia la cara. Dificultad ante algo nuevo. Cuando se trata de objetos visualmente nuevos, les resulta muy difícil diferenciarlos e identificar sus características. Ausencia de alcance guiado por la vista, es decir, mirar y alcanzar algo, y participar en tareas de habilidades motrices finas y gruesas. Quiero resaltar que estas características se observan en estudiantes con ceguera cortical, pero también las encontrarán en estudiantes con discapacidad visual ocular. Entonces, no son solo de la ceguera cortical. La diferencia está en cómo cambia la visión con el tiempo en relación con estas características. El deterioro visual ocular generalmente no mejora con el tiempo, pero aprendimos que los estudiantes con ceguera cortical, mientras más usen la visión y se les enseñe metódicamente, su visión cambia con el tiempo. También notarán que estas características se manifiestan en conjunto en niños con ceguera cortical, entonces no aparecen aisladas. Un estudiante no demostrará solamente atracción al movimiento, habrá una tendencia en los comportamientos visuales. Bien, ahora estamos viendo una imagen del sistema visual. Es necesario considerar el sistema óptico y el sistema perceptivo. Veamos la imagen del ojo que aparece a la izquierda. ¿Cómo ingresa la información por el ojo? Hay una discapacidad ocular coincidente que afecta cómo llega la visión al cerebro. Bien, cuando miramos y usamos nuestra visión central, recibimos esa información a través de la mácula. Podemos distinguir los detalles una vez que la luz llega a la mácula en la parte posterior del ojo, usando la visión central. También recibimos información a través del sistema visual periférico. Si el niño tiene un coloboma o pérdida de campo visual, esto afectará qué información llega al cerebro. Si la mácula está comprometida o hay un error de refracción, la información no llega correctamente al cerebro. Esto se tiene que considerar y abordar, porque puede afectar la ubicación de los objetos y qué tipo de adaptaciones son necesarias para el estudiante. Hay que asegurarse de que el estudiante use lentes si los necesita. A veces, el estudiante tiene necesidades especiales significativas, y el uso de lentes de aumento parece ser otra necesidad más, pero es realmente importante, porque queremos que la imagen visual sea lo más clara posible para cuando sea recibida por el sistema perceptivo. Aunque los lentes de aumento no corrigen nuestra capacidad de procesar visualmente la información, queremos asegurarnos de que nos ayuden a procesarla. Bien, en cuanto al cerebro, necesitamos tener en cuenta las áreas del cerebro que están comprometidas. ¿Qué características manifiestan? Esto también permitirá entender
cuál es el área del cerebro afectada y cómo es el funcionamiento visual. Quiero describir el sistema visual. Comparemos la visión central y periférica. La visión central nos permite ver color y detalles y nos permite identificar qué es lo que estamos mirando. Si estás mirando la página de un libro o estás leyendo la letra pequeña, estás usando la visión central para identificar y distinguir qué es lo que estás viendo. La visión periférica nos permite saber dónde se ubican las cosas en el espacio. No lo usamos para distinguir colores o detalles. Nos permite concebir la ubicación de algo y luego usamos la visión central para identificar qué es. Esto es importante porque cuando hablamos de campos visuales, hablamos de usar la visión periférica principalmente en la etapa 1. Hay que preguntarse, si usan la visión periférica, ¿cómo acceden a la información? Luego hay que tener en cuenta el aspecto neurológico. Aquí tienen una imagen del cerebro. Las imágenes ingresan a través del ojo, se transfieren al núcleo geniculado lateral y aquí es donde se almacena la información y se transmite en el cerebro a donde corresponda. La información se transmite a la materia blanca y va a la corteza visual, que se ubica en la materia gris. Entonces, la información se procesa en la materia gris. Muchos estudiantes con ceguera cortical tienen déficits y problemas con la materia blanca del cerebro, y esto dificulta la transmisión de la información. Ahora hablaremos de las vías ventrales y dorsales. La función de las vías ventrales nos permite procesar e identificar qué estamos viendo basado en la memoria visual. Y las vías dorsales nos permiten reconocer dónde se ubican las cosas en el espacio. Entonces, las vías ventrales se correlacionan con la visión central, permiten mirar y distinguir, y las vías dorsales se correlacionan con la visión periférica, dónde se ubican las cosas, percepción espacial. Como pueden ver, tenemos vías dorsales y ventrales. No voy a ser tan específica con esto, pero la ubicación del deterioro cerebral puede ser un indicador de qué vía es la que está afectada. Bien, para observar algo, identificarlo y entender qué es, tenemos que volver al tema de desarrollo de conceptos. Para aquellos que han realizado los cursos de formación de Martha y los de Marianne y Sharon, hablamos de sistemas de comunicación y de calendario, y la importancia de tener interacciones significativas con objetos, para entender cómo nos relacionamos con ellos y qué son. Caracterizamos y entendemos cosas basándonos en sus características principales y nuestra experiencia con ellas. Los estudiantes necesitan un acceso visual coherente a objetos que son funcionales y significativos. Entonces, al presentarles información, piensen por qué presentan esa información. Los ayudará en sus vidas. Los ayudará a ser más independientes y maximizar el uso de sus capacidades visuales. Y es importante destacar que el hecho de que un estudiante observe un estímulo visual no significa que lo entienda. Por eso, tenemos que volver a esos sistemas de comunicación, evaluar qué pueden entender y adaptar las condiciones y los materiales para que puedan considerar esos conceptos. Por ejemplo, en la pantalla observamos la imagen de un caballo y la imagen de una nube con forma de caballo. Asumo que la mayoría de ustedes ha visto un caballo en algún momento de sus vidas, o en la televisión o revistas. Entonces, miren la imagen de la nube e identifican un caballo sin problemas. Reconocen las características principales, las patas, las pezuñas, la cabeza, y todo se basa en su experiencia anterior. Es importante considerar esto con nuestros estudiantes, que no tienen un aprendizaje incidental. No pueden simplemente observar el entorno y percibir información. Tenemos que presentársela y enseñarles metódicamente y funcionalmente.
Hoy no abordaremos detalladamente el rango de la ceguera cortical, pero es importante mencionarlo porque gran parte de esta presentación se basa en el trabajo de la doctora Christine Roman Landsey y su rango de ceguera cortical. El rango de ceguera cortical es una evaluación de visión funcional y evalúa la visión funcional del estudiante en relación con las 10 características de la ceguera cortical. El término rango se refiere al uso de la evaluación para ubicar al estudiante en una gama de visión funcional que puede manifestar en un periodo de tiempo. Esto significa que evaluarás un estudiante, descubrirás el nivel actual de visión funcional, teniendo en cuenta esas consideraciones oculares, y luego realizarás la evaluación nuevamente, quizás al año, y observarás el cambio de los comportamientos visuales en el tiempo, en relación con tu intervención. En cuanto a la puntuación, un estudiante puede recibir entre un 1 y un 10, y el resultado de esta puntuación, que analizaremos, es la ubicación en una de las 3 etapas de ceguera cortical. De 0 a 10 va de sin visión funcional hasta visión funcional típica o casi típica. Quiero resaltar que, aunque un estudiante tenga una puntuación alta, la ceguera cortical nunca desaparece completamente. Lo que veremos con el tiempo es que las intervenciones necesarias serán menos restrictivas, pero igual se verán afectadas por ciertos entornos y estímulos. No queremos descuidar a los estudiantes que alcancen la etapa 3, solo porque parezca que no necesiten tanto apoyo, y es muy probable que sí lo necesiten. A medida que avanzamos en el rango, verán que las características cambian con el tiempo. Si un niño mejora en una característica, se deberían observar mejoras en otra característica. En realidad, con el tiempo, observamos una mejora en el uso de la visión funcional. Las 3 etapas de la ceguera cortical, etapa 1, 2 y 3. Espero que esta tabla les sea útil para poder identificar y visualizar estas etapas. Este será el formato del resto de mi presentación. A la izquierda, comenzamos con los estudiantes en la etapa 1. Los estudiantes en la etapa 1 usan las vías dorsales. Entonces, recuerden, dorsal es periférico, es decir, dónde se ubican las cosas. La puntuación puede ser 1 o 2. Los estudiantes que obtengan esta puntuación tienen una respuesta visual mínima. A medida que avancen a la etapa 2, pueden obtener un 3 o 4, que sería el comienzo de la etapa, y tienen una respuesta visual más coherente. Usan la visión con más coherencia y observan y reconocen más cosas. Más adelante en la etapa 2 pueden lograr un 5 o 6 y aquí comienzan a utilizar la visión para tareas funcionales. Miran la comida mientras la comen y comienzan a alcanzar y mirar. Aquí se comienza a observar el avance de la vía dorsal a la ventral. Entonces, los estudiantes salen de la etapa 1 solo usando la visión periférica y comienzan a usar algo de la central. Y aquí es cuando vemos la integración con la función en tareas visuales. Luego avanzamos a la etapa 3. Aquí los estudiantes comienzan a demostrar curiosidad visual. Logran una puntuación de 7 u 8, entran a una habitación y observan a su alrededor. Les interesa su entorno. Pueden identificar más cosas en su entorno. Y los estudiantes con 9 y 10 usan espontáneamente la visión para gran parte de las tareas visuales. Es un uso de la visión casi típico. En la etapa 3 usan las vías ventrales. Quiero resaltar que si el estudiante usa principalmente las vías dorsales, no puede distinguir los detalles. Entonces, tiene una vaga idea de lo que lo rodea, pero no lo mira y lo reconoce. Los estudiantes en la etapa 1 y comienzo de la 2 no pueden mirar imágenes, porque para hacerlo es necesario el uso de la visión central y las vías ventrales. Entonces, hay que evaluar con cuidado, porque no queremos presentarles a estudiantes en etapas iniciales materiales a los que no pueden acceder o diferenciar. Esto es para los estudiantes que estén trabajando con objetos
cosas con características sobresalientes bien marcadas. Estudiantes en cada etapa. Etapa 1. Recién comienzan a utilizar la visión y reconocer estímulos visuales. Nuestra intervención como profesores o profesionales es ayudarlos a desarrollar comportamientos visuales, alentarnos a mirar y premiarlos por hacerlo. Hacer que miren distintos materiales. Etapa 2. Comenzamos a integrar la visión con la función. Entonces, hay que alentar el alcance guiado por la vista, hacer que busquen o identifiquen una taza amarilla o una cuchara que usen todos los días. En la etapa 3, nuestra intervención es abordar las características resultantes. Entonces, hacemos adaptaciones menos restrictivas, que sigan apoyando el procesamiento visual. Ahora seguiremos con las características de cada etapa. Quiero resaltar que estos son ejemplos. Intenté hacer una secuencia de aspectos que deberían considerar. Cuando revisen esta presentación, una vez que la publiquemos, si analizan las etapas 1, 2 y 3 juntas, podrán obtener una idea general de cuál es la etapa de su estudiante. Pero esto no reemplaza la evaluación. La ceguera cortical no es igual para todos. Entonces, hay que evaluar a cada estudiante individualmente y ofrecerles adaptaciones únicas. Me gustaría comenzar con la preferencia del campo visual, porque es lo primero que hacemos los profesores, averiguar dónde ubicar nuestros materiales. En las diferentes etapas, avanzamos de dorsal a ventral. En la etapa 1, los estudiantes reaccionan ante objetos que se presentan en un campo periférico. No se usa la visión central. Tengo algunos ejemplos, espero que puedan verlos. Pueden ver en mi mano un pequeño pato rojo de juguete. Presentamos los objetos en una ubicación periférica. Y pueden descubrir una preferencia de campo visual al analizar el periodo de latencia en cada campo. Notan que responden más rápido a una variedad más amplia de estímulos en una ubicación determinada en la periferia. Al avanzar hacia la etapa 2, se comienza a observar que aparecen los campos periféricos y se utiliza la visión central. Entonces, quizás usen la periferia derecha o la periferia izquierda, y a medida que avanzan hacia la etapa 2, comienzan a mirar. Entonces, puedes sostener algo en su periferia. Se apagó la luz, voy a encenderla un segundo. A veces la tecnología no es una bendición. Bien, los estudiantes en la etapa 2 comienzan a usar la visión central. Si les presentas un estímulo visual, pueden girarse y mirar rápidamente. Están comenzando a usar la visión central para conocer estímulos visuales. Avanzando hacia la etapa 3, las fijaciones visuales se dan en las 3 posiciones de campo visual. Entonces, observan estímulos en la izquierda, el centro y la derecha. Algo que puedes hacer es presentar materiales nuevos en el campo visual preferido, porque es el más fuerte y al que acceden más fácilmente. Y luego presentas materiales conocidos en campos visuales más débiles para fortalecerlos. Una vez que reconozcan este pato rojo, lo conozcan bien y les guste el juguete, se lo presentan en el campo más débil y esto los alienta a entrenar ese campo visual. Ahora hablaremos de la preferencia de color. Observamos cómo las adaptaciones son cada vez menos restrictivas con el tiempo. Etapa 1. El niño tiene un color preferido y solo observa objetos simples de un color. Yo elegí el rojo. Con frecuencia se menciona el amarillo y el rojo para la ceguera cortical, y sí se observa muchas veces porque llaman la atención, pero también observé estudiantes que prefieren el rosa o el verde, por objetos con los que interactuaron cuando eran más pequeños. Esos colores han estado presentes a lo largo de su vida. Para este ejemplo, elegí una simple cuchara roja. En la etapa 2, el estudiante comienza a observar objetos de 2 o 3 colores, pero sigue estando el color preferido. Entonces tenemos una cuchara roja, amarilla y naranja.
Pueden mirarla y diferenciarla. Quiero volver al desarrollo conceptual. Es importante que el estudiante tenga experiencia con esta cuchara y con objetos a medida que aprenden sus características y cómo identificarlas. Queremos asegurarnos de que aprendan metódicamente cómo progresar a estímulos menos restrictivos. Asegúrense de que sea un participante activo. Si va a hacer la transición hacia la cuchara roja y amarilla, tiene que poder compararla con la roja y así entender que es su cuchara pero que ahora tiene naranja. Estudiantes en la etapa 3 observarán objetos sin importar el color. No hay mucha preferencia de color, pero se puede utilizar un color preferido para resaltar el objeto. En este ejemplo, solo se resalta el mango de la cuchara. Quizás se pregunten para qué necesitan eso. Entre los cubiertos hay un tenedor, una cuchara, un plato, un vaso. No parece ser muy difícil. Y aquí tienen un ejemplo. Imagen de cubiertos sobre una mesa. Observamos un entorno elegante. Hay muchos colores y mucha complejidad. Pero con solo resaltar la cuchara, el estudiante podrá reconocerla más rápido y sin problemas. No se abrumará con la complejidad. Usamos el color para atraer la atención visual y permite lograr una respuesta más rápida. Los estudiantes también tienen dificultad con lo nuevo. En la etapa 1, el niño solo mira objetos que conoce. Entonces, la selección de materiales es muy limitada. Por ejemplo, solo miran objetos amarillos. Miran un vaso, un recipiente y un juguete de color amarillo. No se sienten atraídos por objetos que son nuevos. No les interesan cosas que no conocen. En la etapa 2, pueden comenzar a observar objetos nuevos si comparten características con objetos que conocen. En esta imagen se ve el vaso amarillo. Lo conocen muy bien, les gusta usarlo para beber, entienden cuál es su función. Y luego les presentamos un vaso rojo. Así analizamos cómo utilizan su memoria visual. Podemos ver esto y analizar cuáles son las características principales de un vaso. Es más amplio arriba y más angosto abajo. Podemos meter la mano en un lado donde se vierte el agua. Podemos darlo vuelta. Intentamos entender las características en un vaso y comenzamos a generalizarlas. Algunos estudiantes pueden necesitar mucho tiempo para lograr esto. Es realmente significativo poder relacionar las experiencias con las características de los objetos y así construir la memoria visual. En la etapa 3, el estudiante comienza a observar objetos e imágenes conocidos y desconocidos, pero puede necesitar ayuda para materiales muy nuevos. Entonces, si se presenta un vaso en un entorno muy complejo, le puede resultar difícil encontrar las características y es posible que necesite ayuda, especialmente si es algo en una imagen muy compleja. Eso también requeriría ayuda. En la imagen de ejemplo, se observan dos vasos diferentes. Uno es pequeño, con lunares, tiene una estrella y es más ancho. El otro es alto y azul. ¿Qué comparten? Ambos comparten las características principales. Y el estudiante puede generalizar y entender esto visualmente. Al presentar estímulos visuales a los estudiantes, hay que prestar atención a cómo se presenta esa información, porque las características principales cambian según la presentación. Aquí hay 6 ejemplos diferentes de cómo se puede ver un vaso amarillo, según cómo se lo presenta el estudiante. Para lograr que lo reconozca, comenzaría con presentarlo como queremos que lo reconozca. Sería la imagen de arriba a la izquierda. Es la apariencia típica de un vaso. No queremos descuidar los otros sentidos, la exploración táctil y la manipulación de esos objetos, porque con el tiempo queremos que puedan diferenciar los estímulos visuales que perciban cuando los objetos se presenten en otra posición. La necesidad del movimiento. En la etapa 1, el movimiento es casi siempre necesario para lograr la observación, y esto ocurre en los campos periféricos. Entonces puedes sacudirlo lentamente en un entorno tranquilo.
El movimiento puede ser una manipulación física, es decir, moverlo lentamente en la periferia. Por lo general, el estudiante no usa su visión central, pero tiene una respuesta conductual y quizás sonría cuando ve el objeto. Luego te detienes, bajas el objeto y lo vuelves a subir. Sonríen, reconocen que está, son conscientes de su presencia. Otra forma de presentar movimiento es con algo brillante. Por ejemplo, una bola de espejos, que genera la sensación de movimiento. No se mueve físicamente, pero da la sensación. Cualquier objeto que pueda provocar esa respuesta visual. Con frecuencia, el movimiento en la etapa 1 es necesario para mantener la atención. Cuando el movimiento se detiene, no se alerta al sistema visual con la misma fuerza. Nuestra atención al movimiento es, en realidad, primitivo. Es un mecanismo de defensa. Si algo se mueve, le prestamos atención para protegernos. En la etapa 2, es posible que se necesite el movimiento para llamar la atención visual, pero no para sostenerla. Puedo sostener el pato amarillo y moverlo hasta que el niño mire y luego dejar de moverlo. Y el estudiante puede prestar atención. En este punto, se pueden distraer con movimientos cercanos. Entonces, es mejor evitar entornos concurridos, porque debido a que están muy atentos al movimiento, buscarán el movimiento antes que algo estático. En el entorno de aprendizaje, tengan cuidado con el posicionamiento. En la etapa 3, no es necesario el movimiento para ver de cerca. Pueden ver cualquier cosa que tengan cerca, que esté estable y no en movimiento. En este punto, también podrán observar objetos en movimiento a más de 3 metros. Pueden notar un automovimiento o alguien caminando a lo lejos. De nuevo, estamos analizando los cambios entre las etapas y cómo la visión es cada vez menos restrictiva con el tiempo y mejora a lo largo de las etapas. Sigamos con la complejidad. La complejidad afecta a los estudiantes en las 3 etapas. Entonces, siempre se observará este impacto en el estudiante. Esto incluye la complejidad de la selección de objetos, es decir, cuántas cosas pueden ver a la vez. La complejidad del entorno sensorial, que se considera muy estimulante visualmente y muy complejo visualmente, que se considera mucho sonido en el entorno, a menos que el niño tenga una discapacidad auditiva significativa. La complejidad en la posición. ¿Dónde se ubica el niño? ¿Se encuentra reclinado en la silla de ruedas y mira el techo todo el tiempo? ¿Está encorvado hacia adelante y mira el piso? Hay que considerar hacia dónde miran en esa posición. Otra complejidad es la de rostros. Estos estudiantes tienen una gran dificultad para identificar personas basándose solo en el rostro. Hay 2 imágenes en la pantalla. A la izquierda se observa una biblioteca tranquila y cálida. A la derecha se observa una sala de juegos ruidosa, muy iluminada y compleja. En mi caso, no tengo una discapacidad visual o auditiva, pero si quiero aprender nueva información y leer un libro, voy a preferir estar en la biblioteca. No necesito estos estímulos a mi alrededor. No me van a ayudar a aprender y adquirir nueva información. Ahora pensemos en un niño con ceguera cortical. Necesita mucha más ayuda, porque cuando se encuentra en estos entornos, está tan estimulado que no puede concentrarse en procesar información visual. Piensen en eso, en ustedes como estudiantes, y cómo sus estudiantes necesitan acceder a la información. La complejidad del objeto. Bien, ya hablamos del color, de agregar colores con el tiempo. En la etapa 1, el estudiante mirará objetos de un color contra un fondo negro liso, y el objeto no debe tener sonido, solo debe ser estimulación visual. Por ejemplo, una pelota roja. En la etapa 2 puede haber más complejidad. Pueden mirar un objeto de 2 o 3 colores y que haga un poco de ruido. Puede que mire el objeto y luego aparte la mirada. Entonces, mira el objeto y aparta la mirada un rato y lo vuelve a mirar y vuelve a apartar la mirada. Por ejemplo, una pelota roja y amarilla. En la etapa 3, comienza a mirar objetos de muchos colores con sonido. Entonces, no está muy estimulado.
pero igual puede afectarle. Es una cuestión de preferencia del estudiante, con qué disfruta interactuar. Luego, tenemos la complejidad de la selección de objetos. Ya mencioné cuántos objetos pueden mirar a la vez. Los estudiantes en la etapa 1 miran solo un objeto de un color. Recién comienzan a desarrollar comportamientos visuales y reconocer estímulos. Entonces, lo que queremos es optimizar el uso de la visión y presentar un objeto a la vez. Esto les permite identificar las características principales sin agregar complejidad. En la etapa 2, los estudiantes miran objetos de 2 a 3 colores y presentados contra un fondo negro liso. Como dije, la complejidad siempre afecta al estudiante con ceguera cortical. Mientras menos color tenga el fondo, mejor. Entonces, ahora en la etapa 2, pueden mirar un vaso y una cuchara. Pueden diferenciarlos más adelante en la etapa 2. Pueden tomar decisiones con objetos que conocen. En la etapa 3, los estudiantes comenzarán a identificar objetos que conocen, en una selección más compleja. Aquí tenemos 4 objetos y ellos podrán reconocer su vaso amarillo sin problemas. Pero en la etapa 1, esto no es abordable. Complejidad del entorno sensorial. En la etapa 1, los estudiantes solo usan la visión en lugares tranquilos y no concurridos. Tiene que haber un gran control del entorno físico para maximizar la atención visual. En la etapa 2, comienzan a tolerar un volumen bajo de sonidos conocidos cuando miran. Quizás escuchan la voz baja de sus compañeros en el fondo. Son sonidos que conocen, que no los asustarán, que no son nuevos y podrían confundirlos. Y tiene que haber una complejidad visual baja. Recomiendo que mantengan el fondo negro y que simplifiquen el entorno. Facilitarles la visión lo más que se pueda. En la etapa 3, los estudiantes toleran gran parte de los niveles de información sensorial mientras mantienen la mirada, aunque los niveles de sonido pueden dificultar la visión y abrumar al estudiante. Entonces, incluso en la etapa 3, la complejidad del entorno puede afectar el uso de la visión. Volvamos al ejemplo de la biblioteca y la sala de juegos. ¿Cuánta información sensorial es demasiada para el estudiante? Trabajando con el estudiante, podrán identificar qué entorno se necesita para maximizar la visión. Amo esta foto. Muestra la complejidad del entorno. A la izquierda se observa una profesora. Viste una remera negra, está rodeada de un fondo negro, sostiene un libro con la imagen de un pez y está sentada derecha. Cuando miren esta foto, se centran en el pez, o por lo menos yo sí. Es simple y fácil de identificar. Si la comparamos con la foto de la derecha, se observa un entorno visual muy complejo. Yo siempre miro directamente a la flor amarilla en el fondo. El libro está inclinado y se ve el reflejo de la luz. No se le muestra al estudiante lo que queremos que mire y que reconozca las características principales. Es muy importante prestar atención a lo que hay detrás y cómo ubicar los materiales en esos entornos complejos. Esto no significa que necesiten una habitación totalmente negra para transmitir la información, pero simplemente presentarla en contraste con un pizarrón negro es suficiente, si mantienes la distancia correcta. Observamos la complejidad de estos entornos sensoriales. Ahora observamos una presentación visual. Vamos más allá de la organización física de la habitación y analizamos cómo se presenta la información. Es mucho más fácil mirar el pato rojo en un fondo negro que el pato rojo sobre una tela estampada de muchos colores. Cómo presentamos la información es de gran importancia. También tenemos que considerar la complejidad de la vestimenta. En la foto de la izquierda se observa una profesora con una remera negra lisa, parada, rodeada de un fondo negro. En la foto de la derecha, viste una remera estampada blanca y negra con una campera rosa. Tienen que pensar en ustedes como presentadores y cómo impactan la complejidad del entorno sensorial. Presten atención a la vestimenta que eligen. Hoy tengo una camisa color azul oscuro y estaría bien. No tiene que ser siempre negro,
Pero mientras menos sea la complejidad visual, mejor, porque con frecuencia ustedes serán el objetivo de la atención visual en lugar de los materiales de aprendizaje. Luego tenemos la complejidad de rostros. Etapa 1. El estudiante no mira rostros de personas conocidas ni desconocidas. Entonces, no hay ningún reconocimiento del rostro humano. Etapa 2. Comienza a mirar rápidamente rostros conocidos cuando la voz no compite. Mientras menos estímulos sensoriales haya, mejor. Los estudiantes no te reconocen con la mirada. Te pueden dirigir la mirada, pero no están observando tu cara, están mirando más allá. En la etapa 3, el estudiante mira y reconoce personas muy conocidas y comienza a mirarse en el espejo. El estudiante puede reconocer a sus padres y hermanos, pero si se presentan a esos padres o hermanos en un grupo de 20 o 30 personas, puede que le tome al niño mucho tiempo reconocerlos, incluso en la etapa 3. Como pueden ver, hay una imagen con 3 rostros. Si observamos el rostro humano sin ninguna característica sobresaliente, como el estilo y el color del cabello o el posicionamiento del cuerpo, es muy difícil diferenciar basándose solo en el rostro. Muchas veces verán que los estudiantes nos identifican a través de nuestra interacción con ellos. De nuevo, por nuestro color y forma del cabello, nuestro lenguaje corporal. No nos identifican solo por reconocer nuestras características faciales. Entonces, al trabajar con estos estudiantes, es muy importante anunciar quién eres y a quién le estás hablando. Puedo decir, hola John, soy Margaret y vamos a ir a la sesión de terapia del habla juntos. Les haces saber que estás hablando con ellos, quién eres y qué van a hacer juntos. Esto realmente ayuda a construir una relación de confianza y lealtad. Los estudiantes con ceguera cortical tienen dificultad para ver de lejos. Entonces, en la etapa 1, la atención solo se da en espacios cercanos de medio metro. En el primer ejemplo, alguien sostiene una pelota verde brillante a una distancia de medio metro de la persona. No miran ningún estímulo visual más allá de esa distancia. En la etapa 2, observan materiales de gran tamaño. En la imagen se ve que la distancia es larga, entre 1 y 2 metros, y la pelota es de color verde brillante y muy grande. Pueden ver un poco más de lejos. Y en la etapa 3, miran más allá de entre 3 y 6 metros, objetos en movimiento. En la foto se ven 2 personas pasándose la pelota. Pueden atender visualmente al movimiento a lo lejos, pero puede que les siga resultando difícil distinguir algo a lo lejos. Cuando estén organizando sus clases, les recomiendo que presenten los materiales visuales a una distancia de 1 metro la mayoría de las veces. Generalmente, las clases se desarrollan a esa distancia, a menos que sea una actividad con muchas personas. Si piensas hacer ese tipo de actividades, asegúrate de que alguien se siente con el estudiante y le presente la información visual de cerca, porque no va a poder prestar atención o distinguir los estímulos de lejos. Mientras más lejos se encuentra el objeto, mayor es la complejidad, porque el entorno se vuelve más complejo. Los estudiantes muestran atención a la luz. En la etapa 1, se distraen constantemente con fuentes primarias de luz. Están siempre mirando ventanas y luces. Obtienen más estimulación visual de esas fuentes. Entonces, es mejor eliminar las fuentes de luz en la etapa 1. Los juguetes con luces pueden atraer la atención visual, pero hay que tener cuidado, porque a veces atraen la atención visual, pero se vuelven el enfoque principal. Puede que miren el juguete, pero solo están mirando la luz que tienen. No están abordando el objeto como un todo. Lo que pueden hacer es apagar las luces, cerrar las cortinas y alejar al niño de las fuentes primarias de luz. En la etapa 2, la luz atrae y distrae a los estudiantes, pero es fácil redirigirlos. Entonces, si lo giran o manipulan el entorno, pueden recuperar la atención visual. Pueden utilizar la luz de fondo, como una caja de luz, y atenuar las luces. No hace falta que estén apagadas. Y alejarlos de las fuentes primarias de luz.
En la etapa 3, la atención a la luz solo ocurre con la sobreestimulación. Entonces, solo si ocurre eso, pueden mirar la luz, pero no es frecuente. La luz de fondo sigue siendo un soporte de atención visual, con imágenes 2D, como fotos sobre una caja de luz. La luz normal no es un problema, pero hay que evitar la distracción de las ventanas. Y si puede ayudar a mejorar la atención visual, vale la pena hacerlo. Aquí ven ejemplos de luz y complejidad. Recibimos imágenes visuales a través de la luz. Mientras más iluminada esté la habitación, más hay para ver. Lo positivo de esto es que se puede ver más. Lo negativo es que aumenta la complejidad visual para estudiantes con ceguera cortical. A la izquierda, observamos una habitación totalmente iluminada. Ven que la complejidad visual es alta. En la segunda, se ve la luz tenue. Disminuye un poco la estimulación visual. En la tercera, las luces están apagadas. Entonces la complejidad es menor. Estas son algunas consideraciones acerca del entorno físico. Veamos algunos objetos con complejidad. Mientras más iluminado esté, más se observan sus características. Cuando la luz es tenue, la complejidad es menor, y con la luz apagada, la complejidad es aún menor. Pueden dirigir la atención a estos objetos apuntando con una linterna, y luego quitarla si la luz se vuelve una distracción. Hay que considerar la posición de la luz sobre los objetos. En la imagen de la izquierda, la luz está en el techo y el juguete se presenta contra un pizarrón negro. La luz no atrae la atención al juguete. En la imagen de la derecha, la luz de la habitación está apagada, pero la luz proviene de atrás. Entonces la luz proviene de atrás del estudiante y apunta al juguete. Esto resalta las características principales del objeto sin aumentar la complejidad del entorno que lo rodea. Los estudiantes tienen dificultad para el alcance guiado por la vista. En la etapa 1, mirar y alcanzar se completan por separado. Mirar, apartar la mirada, alcanzar. Puede que miren algo en la periferia e intenten tocarlo, pero no le están prestando atención. O si hay un objeto en su bandeja, puede que lo toquen, pero no usan la visión para mirarlo. En la etapa 2, miran y alcanzan objetos. Esto puede ocurrir si se hacen las adaptaciones necesarias. El mayor control del entorno y la iluminación del estímulo pueden aumentar el alcance guiado por la vista. Comienzan a mirar y alcanzar y usan la visión para la exploración. En la etapa 3, miran y alcanzan. Puede que miren y luego aparten la vista si se presenta un entorno complejo. La complejidad con frecuencia afectará el funcionamiento de la visión. Quiero seguir insistiendo en esto porque es importante. Siempre dejo el tema de la latencia para el final de mis presentaciones. La latencia es el tiempo que demora el estudiante en reconocer el estímulo visual. El entorno y la presentación de materiales tienen un impacto directo en el periodo de latencia. Entonces, mientras menos adaptaciones se hagan, más durará el periodo de latencia. Si se adaptan los materiales para estos estudiantes, el periodo de latencia será menor. El estudiante demostrará largos periodos de latencia cada vez que se le presenta un objeto. Quizás le toma 20 segundos o 30. Hay que intentar medir el tiempo que le lleva a reconocer estímulos en el entorno. En la etapa 2, la latencia es frecuente, pero puede disminuir un poco con periodos de observación. La visión se entrena, entonces la primera vez les toma 10 segundos y la segunda quizás 8. De a poco se observa una disminución en el periodo de latencia. La latencia se observa en la mitad de las veces en la etapa 2 y puede ser señal de fatiga o sobreestimulación. Presten atención al comportamiento de los estudiantes. En la etapa 3, ocurre cuando el niño tiene hambre, está enfermo o sobreestimulado. No está usando la visión de la mejor manera. Y por último, los reflejos visuales atípicos. Los reflejos no se pueden enseñar. No se puede hacer una intervención para mejorarlos, pero igual se los menciona en el rango. Por ejemplo, en la etapa 1, el niño no pestañea ante el tacto en la nariz o una amenaza. En la etapa 2, el niño parpadea ante el tacto y no pestañea ante una amenaza. Más adelante en la etapa, se observa un pestañeo constante ante el tacto y ningún pestañeo ante amenazas. En la etapa 3,
Se observa parpadeo o pestañeo tardío ante el tacto, y no hay pestañeo ante amenazas. O se observa un pestañeo constante ante el tacto, pero no hay pestañeo ante amenazas. Esto hay que saberlo, pero repito, no es necesario para intervenciones educativas. En resumen, la ceguera cortical es una discapacidad visual neurológica y se manifiesta con estas 10 características: características conductuales o respuestas a estímulos visuales. Las condiciones y adaptaciones deben ser individuales. Los que presenté fueron ejemplos y se deben basar en resultados de evaluaciones funcionales y clínicas. Los niños no son todos iguales y no podemos asumir sus necesidades. Al desarrollar habilidades visuales, las intervenciones tienen que ser funcionales y significativas. Piensen en qué necesitan estos niños en su vida. No les muestren algo solo porque les parece interesante. Asegúrense de que sea algo que los identifique y háganlo parte de su día. Y por último, la ceguera cortical siempre estará presente. Las adaptaciones y estrategias necesarias pueden cambiar con el tiempo. Entonces, verán un cambio en el comportamiento visual, pero no desaparecerá. Siempre estará presente y afectará al niño. Eso es todo, es mucha información. Me gustaría responder a sus preguntas ahora. Si tienen, escríbanlas en el chat. Muchas gracias. Me alegro que les haya resultado útil. Y estoy de acuerdo, muchas de las estrategias mencionadas también pueden ser útiles para estudiantes con discapacidad ocular. Mi opinión es que, si podemos ayudar a un niño de alguna manera, sin importar la causa de su discapacidad visual, hay que hacerlo, es lo correcto. De nada. Amy pregunta cuánto demora un estudiante en mostrar mejoras avanzando de la etapa 1 a la 2. No creo que pueda definirles un periodo de tiempo. Creo que el desarrollo realmente depende del niño. El desarrollo depende de las capacidades cognitivas, el deterioro que haya en las vías visuales. Yo diría que deberíamos abordarlos de la misma manera en que trabajamos con desarrollo de conceptos y sistemas de calendario. Entonces, despacio y con el tiempo. Algunos estudiantes pueden aprender más rápido que otros, pero creo que tenemos que trabajar metódicamente, de objetos a imágenes, siempre que tengamos una evaluación actualizada del estudiante. Lo ideal es evaluarlo al menos una vez al año para monitorear los cambios. Generalmente, hacemos observaciones diarias del estudiante. No creo que les pueda definir un periodo de tiempo, porque depende de la cantidad de intervenciones necesarias y cuáles son las discapacidades significativas del niño. Vuelvo a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, algunas ideas de estrategias de alfabetización para implementar en la etapa 3. Bien, estrategias de alfabetización para la etapa 3. En la etapa 3 buscamos resaltar colores. Resaltar en imágenes simples colores fuertes. Por ejemplo, la cuchara que resaltamos en ese entorno complejo.
Queremos hacer lo mismo en imágenes. Entonces, si tienen la imagen de una vaca y en el fondo de la imagen hay un escenario de una granja muy cargado, hay que resaltar las características principales de la vaca. Esto puede ser de ayuda para el reconocimiento de imágenes y hablar de las características principales. En cuanto a la lectura en la etapa 3, donde los estudiantes leen, para encontrar palabras hay que resaltarlas con un color preferido. Hay que resaltar las características principales de las letras. Me gustaría destacar que los estudiantes pueden estar en la etapa 3, pero cognitivamente todavía necesitan de símbolos de objetos. Entonces, en ese caso, deberían resaltar un objeto para una caja de historias o resaltar una imagen simple. Que el niño esté en la etapa 3 no significa que sea conceptualmente capaz de leer. Principalmente, se trata de resaltar con colores y minimizar la complejidad. No veo más preguntas. ¿Me faltó alguna? Mai pregunta si un niño está en la etapa 2. ¿Puede ocurrir que tenga que volver a la etapa 1? No debería haber un retroceso de la visión. Lo que puede ocurrir es que si no se motiva el uso del sistema visual, puede haber un estancamiento y el niño no lo usará. Entonces, por defecto, es posible que use otras habilidades. Un niño en la etapa 2, que podría estar trabajando con imágenes al final de la etapa 2, o podría estar usando adaptaciones menos restrictivas, pero que no es motivado a usar la visión, podría, por defecto, usar el tacto o la audición para obtener información, porque nosotros no lo estamos haciendo. No creo que haya un retroceso físico significativo. La etapa 1 es muy restrictiva. Creo que probablemente habría un estancamiento. Se quedará donde está a menos que lo motiven a usar la visión. ¿Me faltó alguna pregunta? De nada. Stephanie pregunta si podemos aprender a evaluar a estos estudiantes en el futuro. Creo que sería muy bueno lograr esto. Implicaría un seminario completo, así que podemos analizarlo con el equipo para ver cómo podríamos hacerlo. Mai pregunta si los contrastes son útiles para estos estudiantes. Absolutamente. Creo que hablamos del contraste y la complejidad como dos aspectos separados. Especialmente en la etapa 2, es útil usar colores fuertes y brillantes en lugar de colores apagados, porque es más fácil mirar algo que tiene un contraste alto. Presentar algo saturado con color, en contraste con un fondo negro, es realmente útil. Resalta las características principales. Y también tienen que tener en cuenta la complejidad. Asegúrense de presentar uno a la vez o con limitaciones. Veo una pregunta más. Laura pregunta si con todas las estimulaciones es posible que el niño continúe en la etapa 1. Es decir, no hay una mejora con el tiempo. ¿Esa es la pregunta? Si a pesar de las intervenciones no hay mejora, creo nunca podemos garantizar cómo será el progreso de un estudiante.
Si está en la etapa 1, debería avanzar con el tiempo, pero de nuevo, depende del impacto en el sistema neurológico del niño. Creo que está todo relacionado. No puedo afirmar que el niño en la etapa 1 avanzará a la etapa 3. Quizás alcanzan la 2 y no avanzan más. Es difícil afirmar sin los antecedentes neurológicos del niño, pero asumo que verían cambios con el tiempo, con las intervenciones necesarias. Sería una sorpresa que no observen ningún cambio en la etapa 1. Puede ser lento, pero eso está bien, siempre y cuando manifiesten cambios en la dirección correcta. De nada, me alegro que les haya resultado útil. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, no hay por qué. De nada. Muchas gracias a todos. Cuídense. Estamos en contacto.